Seguimos con el tema de la oración y el creyente y hoy queremos destacar el aguijón en la carne. El Señor Jesús nos enseñó a orar de acuerdo con Mateo 6, versículos 9 al 13, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Hemos visto que cada elemento de esta oración se enfoca en la soberanía de Dios. En el versículo 2 el Señor nos enseña y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué son nuestras deudas? Nuestros pecados. ¿Quiénes son nuestros deudores? Los que han pecado contra nosotros. De todas las peticiones que encontramos en la oración del Padre Nuestro, esta es la más aterradora, por lo que dice el Señor en los siguientes dos versículos. En Mateo 6, versículos 14 y 15 leemos, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Esto quiere decir que si perdono, el Padre me perdona, pero si no perdono, tampoco el Padre me perdona. A raíz de la importancia que tiene la doctrina de perdonar para ser perdonados, quisiera abundar en otra área relacionada con la falta de perdón, y esa aparece en 2 de Corintios capítulo 12, conocida como Pablo y el aguijón en la carne. Veamos qué es el aguijón en la carne, el pecado y los problemas que desarrolla, y cómo tratar con el aguijón en nuestras vidas. En la segunda carta de Corintios, Pablo está tratando con una iglesia de Grecia antigua que se caracterizó por el comercio, los Juegos Olímpicos y la corrupción moral. Corintio era carnal e inmadura y la iglesia en Corinto se hacía difícil separarse de sus tradiciones egoístas, inmorales y paganas. La fascinación de los corintios con las supuestas visiones y revelaciones de los falsos apóstoles cuestionaban la credibilidad de Pablo como apóstol, lo cual requiere que Pablo tenga que gloriarse sin más alternativa. Sin embargo, en esta porción nos va a dejar una clave de cómo proceder ante el efecto de las debilidades. Por lo tanto, en 2 de Corintios capítulo 12 del versículos 1 al 10 leemos, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré. Pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí.
Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está defendiendo su ministerio apostólico y con cierta vacilación inicia el capítulo 12 indicando que el gloriarse en este caso de defensa ministerial es necesario, aunque no es provechoso. Gloriarse no es algo provechoso ni conviene porque tienta la propia carne al orgullo. Pero la fascinación de los corintios con las supuestas visiones y revelaciones de los falsos apóstoles que cuestionaban su apostolado lo dejó sin más alternativa. Entonces Pablo va a hacer un recuento de una experiencia que tuvo unos 14 años antes, que puede sonar enaltecida y jactante. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. La Biblia nos habla de los cielos en plural, tal como por ejemplo en Mateo 3, versículo 16, donde dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. ¿Qué quiere decir los cielos se abrieron? Que la Biblia habla de tres cielos. El primer cielo es lo que nosotros vemos de día, o sea, la atmósfera. El segundo cielo lo vemos de noche, que sería el espacio donde están las estrellas y los planetas. Y el tercer cielo es el lugar donde Dios habita. Así que cuando Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo y al paraíso, él no sabe con certeza si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él relata haber estado en un lugar donde habita el Señor y donde escuchó palabras inefables que el hombre no se le permite expresar, palabras que solo eran para él, cuales tenía prohibido repetirlas aun si hubiera podido expresarlas de una forma coherente. En el versículo 7, a pesar de las extraordinarias grandezas de las revelaciones y para impedir que Pablo se enalteciera, en otras palabras, para no tentar su carne al orgullo, Pablo recibe una espina en la carne, lo que Pablo define como un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se enalteciera y se mantuviera humilde. En el versículo 8, acerca de esto, 3 veces Pablo había rogado al Señor para que se lo quitara. Y en el versículo 9, el Señor le contestó: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Veremos el resto de los versículos un poco más adelante. Hay eventos en nuestras vidas donde queremos gloriarnos y presumir de nuestras obras y de nuestros éxitos, ya sea en cosas espirituales, en eventos seculares o con cosas físicas. Todas estas glorias y jactancias, como dice Pablo, no son provechosas, ya que solo sirven para elevar nuestra vanidad y nuestro orgullo. El problema es que esta actitud puede ser degradante para otros al punto de la humillación. Ante esta injusticia social, Deuteronomios 32-35, Romanos 12-19 y Hebreos 10-30 se caracterizan por un mensaje común. Mía es la venganza y la retribución, yo pagaré, dice el Señor. Veamos cómo el Señor cumple esta venganza en una persona arrogante en Lucas 18:14, donde dice: porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Cuando una persona se quiere ensalzar, Dios es quien lo humilla.
¿De qué manera? Con el aguijón en la carne. El aguijón en la carne se define en el versículo 7 como un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se enaltezca, sino para que se mantenga humilde. Dios utiliza a Satanás para cumplir su propósito. Por ejemplo, en Lucas 22:3, Dios permitió que Satanás entrara en Judas y Judas fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregaría a Jesús. Al igual que Pablo, toda persona tiene un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que nos abofetea para que nos mantengamos humildes, para que no nos enaltezcamos, nuevamente para mantenernos humildes. Para Pablo su aguijón pudiera revelarse en lo que dice 2 de Corintios 12:10, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Pablo hablaba el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición y tenía los resultados físicos de la persecución, las cicatrices, las heridas y más, que identificaban a Pablo como alguien que había sufrido por el Señor. 5 veces había recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces fue golpeado con varas. Una vez apedreado, que lo dejó casi moribundo. 3 veces náufrago. Estuvo en muchas cárceles. Había pasado trabajos y fatigas. Muchas noches de desvelo. Hambre y sed. Frío y desnudez. ¿Cuál era el aguijón de Pablo que realmente lo humillaba cuando se quería enaltecer? Realmente no lo sabemos. Pero de igual manera nuestro aguijón puede estar relacionado con insultos, privaciones, persecuciones, angustias, y no necesariamente por el amor a Cristo, sino por amor a nuestro ego. O sea, de una manera u otra, nosotros hemos recibido rechazo, abuso mental, físico y sexual, abandono, bullying, traición, injusticia moral y social, humillación, violencia, abuso de poder político, un asalto, etc. Ese dolor, esa tristeza, ese triste evento que revives a menudo y que no puedes olvidar, ese deseo de venganza, es simplemente tu aguijón en la carne. Recuerde cómo en algún momento usted se ha enaltecido, llenado de soberbia o jactado con algo que lo ha hecho sentir bien y grande, seguido por un recuerdo negativo del pasado que le hace sentir humillado. Todos en la vida hemos sido víctimas de alguno de estos eventos mencionados y quizás otros no mencionados. Todos estos eventos han formado un banco de recuerdos de experiencias negativas. Las experiencias de la vida quedan almacenadas en nuestros recuerdos, especialmente cuando nos marcan negativamente. Y es posible que tengamos más memorias de experiencias negativas del pasado que de las positivas. El problema reside cuando no podemos tratar con nuestras experiencias negativas y tristemente envolvemos y arrastramos a las personas que menos se lo merecen, agravando y agregando recuerdos a nuestro banco de experiencias negativas. Todas nuestras experiencias negativas comenzaron en algún momento con el enojo. ¿Y cómo se define el enojo? Enojo, en palabras sencillas, se define como la respuesta emocional frente a la percepción de lo incorrecto y lo injusto. Enojo es nuestra reacción emocional cuando identificamos que un evento ha sido incorrecto e injusto. El enojo produce una fuerte emoción de trastorno que envuelve el cuerpo, la mente y la voluntad y se manifiesta con un dolor que se desplaza entre leve y profundo. La fuente del enojo puede ser algún evento que ocurrió hace muchos años
durante la infancia de una persona. O puede ser algo que haya ocurrido recientemente, ya la persona como adulto. Ahora, ¿cómo se desarrolla el sentimiento del enojo en nosotros? Todo comienza en el momento en que experimentamos una actividad, ya sea por lo que vemos, la vista, el olfato, lo que olemos, la audición, lo que oímos, el gusto, lo que probamos, y el tacto, lo que tocamos. La actividad puede venir acompañada de un dolor físico. Y de los sentidos pasa al cerebro, donde se convierte en una memoria que se almacena en las redes asociativas del aprendizaje. Por ejemplo, cuando un niño o una niña están siendo abusados sexualmente, estos por sus sentidos identifican que están envueltos en una actividad completamente desconocida, que puede ser desagradable y dolorosa, pero por no tener la suficiente madurez no la pueden discriminar entre lo correcto o lo incorrecto. Pero esa actividad quedó marcada y almacenada en la red de memoria de aprendizaje del infantil. A medida de que la persona madura, el recuerdo de esa actividad dolorosa del pasado se revive, y por educación, por cultura, por valores, por religión, es que desarrolla la persona la habilidad de poder identificar un desbalance en las actividades del pasado, donde esta persona puede reconocer lo incorrecto y lo injusto. El reconocer lo incorrecto e injusto de un abuso sexual o de otro tipo de abuso produce ese sentimiento de enojo. El enojo se manifiesta como una emoción y científicamente son reacciones psicofisiológicas a los estímulos internos o externos. En términos internos es un recuerdo sin provocación. En términos externos, algo que olemos, escuchamos, vemos, tocamos o probamos, puede despertar el recuerdo almacenado en la memoria y se inicia la emoción, que se manifiesta como una reacción física. Por ejemplo, un hombre o una mujer que miran a alguien ofrecer un dulce a un infantil puede despertar el recuerdo de cómo de niño o niña fue seducido o seducida por un adulto en esa primera violación sexual, y reaccionar físicamente con diversas expresiones faciales de enojo y tristeza, vómitos ante la repugnancia al recordar lo sucedido, o llanto ante el dolor que se está experimentando. Todas estas son reacciones físicas ante algo que recordamos del pasado, a raíz de algo que vemos, olemos, oímos, tocamos o probamos. Puede ser una canción, puede ser un perfume, una foto, un roce, algún sabor. Hay quienes se enojan por escuchar un salmo. Un encuentro que produce enojo se realiza entre una persona agresor y una persona agredida. El encuentro puede ser verbal y o físico. Cuando la persona agredida identifica algo incorrecto o injusto de parte del agresor, se inicia la emoción del enojo. Es importante destacar que a través de nuestras vidas hemos asumido un rol de ambos papeles. En un momento de nuestras vidas fuimos agredidos y en otro momento de nuestras vidas fuimos los agresores. Tristemente tenemos mayor cantidad de recuerdo cuando fuimos agredidos en comparación a aquellos momentos cuando nosotros fuimos los agresores. O sea, nos duele más cuando hemos sido las víctimas, y la razón es porque cuando fuimos agredidos sentimos que se nos extendió algo injusto e incorrecto. Pero cuando fuimos los agresores nos justificamos en estar correcto en nuestras acciones. Y si pensamos un poco en el evento, quizás podemos reconocer lo equivocado que estábamos como agresores.
El recuerdo de un evento del pasado que nos produce enojo por algo que vemos, escuchamos, olemos, probamos o tocamos, nos lleva a lo que se conoce como el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es el sentimiento de enojo hacia el agresor que es revivido por el recuerdo de una ofensa o un daño. El resentimiento es el enojo revivido por el recuerdo. El resentimiento es un enojo escalado, o sea, se lleva a través del tiempo. El resentimiento es aquel sentimiento que revive el enojo almacenado en la memoria por causa del recuerdo. Por medio de los sentidos, miras, oyes, hueles, pruebas o tocas algo que te hace recordar algo en tu pasado que está almacenado en tu memoria y que ahora de adulto lo reconoces como incorrecto o injusto y te hace sentir igual de mal como si fuese la primera vez. Cuando el resentimiento es escalado, te lleva entonces al rencor. ¿Qué es el rencor? Rencor es el sentimiento o resentimiento de hostilidad. Y por hostilidad entendemos de guerra, enemistad, antipatía u odio hacia una persona motivado por una ofensa, daño o perjuicio sufrido. Así que en las palabras sencillas, el rencor es el sentimiento o resentimiento que continúa reviviendo el enojo. Pero ahora esto genera emociones más profundas de hostilidad, enemistad, antipatía y odio. Hostilidad es el deseo de pelea o la repugnancia o rechazo hacia alguien o algo. Odio es simplemente definido como la falta de amor. Por ejemplo, le guarda rencor porque hace tiempo le hizo una mala pasada. El resentimiento y el rencor producen la amargura. ¿Qué es la amargura? Amargura es el sentimiento de disgusto prolongado, de frustración, tristeza o resentimiento, especialmente por no haber podido satisfacer una necesidad o un deseo. O sea que amargura se caracteriza por continuamente revivir un enojo prolongado por mucho tiempo. Por ejemplo, recuerda con amargura todas las ilusiones rotas de su infancia. El resentimiento y el rencor producen entonces el odio. Y odio es un sentimiento de fuerte rechazo, repulsión o antipatía hacia una persona cuyo mal se desea. El odio es una forma de rencor exagerado, caracterizado por falta de amor y el deseo de una mala fortuna. Odio es lo opuesto a amor, por ejemplo, como deseo que se muere y termine en el infierno. Y el resentimiento y el rencor producen entonces la ira. ¿Qué es la ira? La ira es la pasión violenta en la que la persona pierde el dominio sobre sí y siente deseo de injusta venganza o según el orden de justicia. Las palabras claves en esta definición son pasión violenta, donde se pierde el dominio y se siente el deseo de venganza y justicia. Ira es lo que convierte el enojo, el resentimiento, el rencor, la amargura y el odio en la pasión violenta, donde la persona se nubla por un deseo de ver venganza o justicia. ¿Qué son venganza y justicia? Venganza es la acción con la que una persona agravia a otra en respuesta a una ofensa o daño recibido con otra ofensa. Es un daño dirigido a la persona que lo ha hecho y también pues se relaciona con desquite o revancha. Venganza es retribuir un daño hecho, o sea, el ojo por el ojo y el diente por el diente.
La justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. La ira quizás sea la más dañina de las emociones, ya que consiste primordialmente en la venganza o el desquite activo o de agresión física contra una persona o grupo en respuesta a una mala acción percibida. El deseo de venganza consiste en forzar a quien haya hecho algo malo en sufrir el mismo dolor que esta persona infligió o asegurarse de que esta persona o grupo no volverá a cometer dichos daños otra vez. Aunque muchos aspectos de la venganza se asemejan al concepto de la justicia, la venganza en general persigue un objetivo más injurioso que reparador. La venganza es un acto que en la mayoría de los casos causa placer a quien lo efectúa debido al sentimiento de rencor que la ocasiona. Tristemente, cuando estamos enojados, la continua maquinación de una venganza es lo que produce nuestro pecado por la falta de perdón. Así que para resaltar las definiciones, diferencias y etapas del enojo, enojo es la emoción de lo injusto y o incorrecto. Del enojo vamos al resentimiento, que es cuando se revive el enojo en el recuerdo. De ahí pasamos entonces al rencor, que es la hostilidad de revivir el enojo. La amargura es el sentimiento prolongado de enojo revivido por el resentimiento y el rencor. Odio es cuando el sentimiento comienza a desear el mal caracterizado por la falta de amor, y la ira es la pasión violenta que busca venganza y justicia o revancha y equidad. El enojo prolongado nos afecta físicamente y espiritualmente. En lo físico produce lo que se conoce como el estrés emocional que nos enferma. El cuerpo tiene un mecanismo de defensa y huida que se llama estrés. En el momento en que el cerebro reconoce una amenaza, las glándulas relacionadas generan la adrenalina y el cortisol, y estos químicos corren por la sangre. Por la adrenalina se aumenta la atención y la velocidad de reacción. Se aumenta el pulso cardíaco y la presión sanguínea para mover la sangre a los músculos, y la respiración aumenta para oxigenar la sangre. El cortisol reduce la actividad digestiva por causa del movimiento de la sangre a los músculos y estimula el colon, que produce entonces unas diarreas. La piel suda en respuesta a refrescar el cuerpo. Esto entonces prepara el cuerpo para hacer una huida ante una amenaza percibida. Y luego de la huida baja los niveles de adrenalina y cortisol y su cuerpo regresa a la normalidad. Esto ocurre ante una amenaza real y física. Ahora, existe un episodio que se llama el estrés emocional, donde la persona en su recuerdo revive el rechazo, el abuso mental, físico y sexual, el abandono, el bullying, la traición, la injusticia moral y social, la humillación, la violencia, el abuso del poder político, un asalto, etc. Solo pensar en esto, o sea, traerlo del recuerdo, despierta su mecanismo de defensa y huida. Y el cuerpo entonces genera la adrenalina y el cortisol, que aumenta el pulso cardíaco y la presión sanguínea, reduce la actividad digestiva y la piel suda en respuesta a refrescar el cuerpo. Definitivamente cambia su humor de contento a triste,
molesto, enfurecido, airado, amargado, etc. Tristemente, en el estrés emocional, el cerebro no puede distinguir si el evento que está observando es algo real y actual o si es simplemente algo que ocurrió en el pasado. Sin embargo, el cuerpo produce todas las reacciones químicas del mecanismo de defensa y huida. ¿Quiere usted saber si sufre del estrés emocional? Haga el siguiente ejercicio. Primero, piense en algo lindo y relajante. Unas vacaciones, el campo, la playa, su pareja, etc. Haga esto por unos 2 minutos. Cuando se sienta completamente relajado, ubique su pulso. Tan pronto esté listo, use un reloj y cuente las pulsaciones que su corazón generan en un minuto mientras piensa en esos momentos relajados. Tenga en mente que esta actividad la puede hacer en 15 segundos, o sea, el conteo lo puede hacer en 15 segundos y multiplicar entonces el número por 4. Si el resultado que obtiene en estado de reposo se encuentra entre 60 a 100 latidos por minuto, quiere decir que su pulso está dentro de los límites normales. Ahora, piense por 1 o 2 minutos en un momento desagradable de cualquier momento de su vida. Un abuso, una injusticia, un rechazo, lo que sea. Nuevamente, ubique su pulso. Tan pronto esté listo, use un reloj y cuente las pulsaciones que su corazón genera en un minuto mientras piensa en ese momento desagradable. Las pulsaciones pueden hacer una de dos cosas: aumentan o se reducen en comparación con el resultado que obtuvo cuando estaba relajado. Las personas reaccionan diferente ante una amenaza, por eso el número de pulsaciones sube o baja. Sin embargo, esto es un indicativo que sus emociones hacen que el cerebro entre en el estrés emocional. ¿Y cuáles son las consecuencias físicas ante el estrés emocional? Cuando los factores estresantes están siempre presentes y si se siente constantemente atacado, esa reacción de pelear o huir permanece encendida. La activación a largo plazo del sistema de respuestas al estrés y la sobreexposición al cortisol y otras hormonas de estrés pueden interrumpir casi todos los procesos de su cuerpo. Esto incrementa el riesgo de padecer muchos problemas de salud, tales como la ansiedad, la depresión, problemas digestivos, dolores de cabeza, la cardiopatía, problemas de sueños, aumento de peso, deterioro de la memoria y la concentración, problemas de intimidad con su pareja, solo para mencionarle algunos. El uso de una hormona en exceso tiene un drástico efecto sobre el sistema nervioso. El cuerpo se hace adicto a la adrenalina y al cortisol. Y hay quienes tristemente recurren al alcohol, las drogas, el cigarrillo, las pinturas, las pegas, para poder amortiguar el dolor de una mala experiencia del pasado. Ahora, ¿por qué Dios permite que tengamos malas experiencias? Existen varias razones. Primero, para mostrarnos su amor. Segundo, para fortalecernos y que seamos humildes. Y tercero, para darnos libertad. Eso es lo que Pablo nos revela acerca del aguijón en 2 de Corintios 12, versículos del 8 al 10. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades
para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo anhelaba ser aliviado de este estorbo doloroso para su ministerio y acudió a Jesús para rogarle que le quitara ese dolor de punzadas que sentimos en el corazón. Quizás nosotros hemos orado por lo mismo, para que el Señor nos libre de un mal recuerdo, de una mala experiencia, y a pesar de tanto pedir, el Señor no nos concede la oración. Pero el Señor te concede algo, y eso es la gracia para soportar las tribulaciones. Observe la respuesta del Señor en 2 de Corintios 12, versículo 9. Te basta mi gracia. Quiere decir que la gracia de Dios, todo lo que recibimos de parte de Él que no nos merecemos, sea suficiente para poder soportar el aguijón en la carne. Esa bofeteada que Dios permite por el enviado de Satanás te debilita y te hace reconocer y buscar más de Dios. Por eso el poder de Dios se perfecciona en tu vida, en la debilidad. ¿Cuál debilidad? El mal recuerdo, una falta de perdón. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. El Señor le decía a Pablo, mira tus debilidades, mira tu aguijón. No creo que ni Pablo o ninguno de nosotros encuentre placer alguno en el dolor mismo, pero cuando reconocemos esa soberanía de Dios, que Dios es el único que nos puede rescatar de la esclavitud del pecado, entonces nos podemos regocijar en nuestras debilidades, reconociendo que solo podemos sobrevivir en el poder de Cristo que se revela a través de nosotros. Ese es el poder de perdonar para ser perdonados. Por lo tanto, cuando Jesús nos indica en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, es importante reconocer que nuestros deudores son aquellos quienes han pecado contra nosotros en el presente y en el pasado. De la manera que hemos sido agredidos, también hemos sido y somos agresores. Nuestros hermanos cometen una agresión pecaminosa hacia nosotros y nosotros hemos cometido una agresión pecaminosa contra Dios y contra nuestros hermanos. Así que primero reconoce que de la manera en la que nosotros queremos ser perdonados, debemos perdonar. Si no perdonamos, no somos perdonados. Esto lo podemos ver mejor si consideramos la parábola del Señor del siervo malvado en Mateo 18, 21 al 35, donde dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarla, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus
consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Esta parábola representa lo siguiente. El rey es Dios. El siervo que debe 10,000 talentos somos todos nosotros. El consiervo que debe 100 denarios es la persona que peca contra nosotros. ¿Qué son 10,000 talentos? 10,000 talentos representan una cantidad incomprensible de dinero. El talento era la denominación monetaria más grande y 10,000 en el hablar común significa un número infinito. Un número infinito es lo que representa la cantidad de pecados que nosotros tenemos delante de Dios. 100 denarios era aproximadamente el salario de 3 meses. Esto no era una cantidad despreciable para la mayoría de las personas, pero sí insignificante en comparación con un número infinito como lo serían los 10,000 talentos. Jesús muere en la cruz para que nuestro infinito número de pecados sean perdonados. Pero no podemos perdonarle la falta que nos hace otra persona. ¿Cómo responde el Señor cuando no podemos perdonar? Te mete en la cárcel hasta que pagues tu deuda. Y la pregunta que surge ahora es, ¿qué tan difícil es pagar una deuda de un número infinito desde la cárcel? Sin embargo, el versículo 35 es claro. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Reconoce que estás enojado con alguien por algo que te hizo. Háblale a esa persona y decide perdonarla para ser perdonado. Aun si la persona ya está muerta, decide perdonarla. Confiesa tu pecado. ¿Cuál es tu pecado principal? La continua planificación de querer llevar a cabo una venganza. Piensa cuántas noches de sueños has perdido pensando en esa venganza. ¿Cómo dice la Biblia que debemos de proceder? En Mateo 18, 15 al 17 dice, y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, han ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharte, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Cuál es tu responsabilidad? Si tu hermano peca contra ti, ve, búscalo, repréndelo a solas. En otras palabras, habla con tu hermano y si te escucha, lo habrás ganado.
Nuestro aguijón en la carne incluyen esas malas experiencias del presente y del pasado que no podemos perdonar. La falta de perdón tiene consecuencias físicas, ya que la falta de perdón es como uno tomar veneno y esperar que el agresor se muera, pero también tiene consecuencias espirituales. Si no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Solo el poder de la gracia de Jesús trabaja en nuestras debilidades. Y solo Jesús nos da la habilidad para poder perdonar a otros cuando conocemos de su amor, nos sometemos y hacemos su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por este estudio. Te pedimos, Señor, que nos des la habilidad de poder perdonar. Perdonar no es fácil, Señor, porque envolvemos nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestro ego. Sin embargo, Señor, es un mandato que tú nos haces, perdonar a otros para que podamos ser perdonados. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que en este momento sufren, Señor, de ese aguijón en la carne, que tú les des la fortaleza, que tú les enseñes que tu amor es mucho mayor, que tu gracia de salvación es mucho mayor eh, que la falta de perdón, que tenemos más para perder que lo que estamos ganando cuando no perdonamos, porque lo que vamos a perder, Señor, es una salvación, una eternidad contigo. Queremos estar a tu lado, Señor. Véngase tu reino, ven pronto. Salva a tu pueblo. Te pido por mis hermanos, Señor, que en este momento no te conocen, que tu palabra le alumbre su caminar, que aquellos que han sido engañados, Señor, también puedan recibirle tu palabra, puedan llegar a la luz, conocer, Señor, las verdades de la palabra de la Biblia, tus palabras, porque salieron del aliento de tu boca. Te pido por cada uno de ellos, Señor, para que tú ilumines su camino. Gracias, Señor, por la salvación. Dios salve a su pueblo y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por este día, gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que se disfrute el resto del servicio. Dios salve a su pueblo y nos veremos entonces en la próxima lección.